Y vamos a continuar, esta vez con otro tema también interesante y que tiene que ver también con los emprendimientos, con todas aquellas empresas o instituciones que realizan cosas. Y entonces hemos convocado a representantes de RACI, que ahora nos van a explicar de qué se trata, porque está con nosotros Luana Eskenazi, que es la coordinadora del área de investigación de RACI, y además la licenciada Sol Borlero, que es la coordinadora del área de miembros de RACI. Así es. Así que primero vamos a decir de qué estamos hablando cuando hablamos de RACI. Estimada Luana, bueno, gracias. todo el mundo te está escuchando, claro. Porque además tenemos que explicar primero qué es esto, qué es la red. Sí, por supuesto. Acá estuvo sentado en este mismo sillón nuestro director ejecutivo Guillermo Correa. No sé si, se acordarán o seguramente pueden ver la entrevista, pero bueno, quería mencionarlo para que también puedan verla aquellos que no la vieron. Era brillante. Vos viste que dijo que ella no quería hablar porque tenía miedo de hablar. Y empezó, muy bien. ¿Querés seguir? Sí. Bueno, RACI refiere a la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Es una red de más o menos 150 organizaciones de toda la Argentina. Es una red multitemática única en el país. Y bueno, tiene esta peculiaridad de trabajamos para nuestros miembros, pero también para toda la sociedad civil. Y tiene esta peculiaridad de ser una red multitemática, ¿no? Con todas las complejidades que eso implica. Las más grandes organizaciones de la Argentina, ONGs, forman parte de nuestra red y trabajamos en diversos ejes. En el eje de fortalecimiento, porque entendemos que si bien hay un montón de organizaciones súper profesionalizadas y desarrolladas y que pueden lograr el acceso a la cooperación internacional, que saben cómo presentar proyectos y demás, hay otras que por ahí a las que el acceso a esa información no es tan fácil. O sea, trabajamos para las pequeñas organizaciones, para las medianas y para las grandes. Entonces, en fortalecimiento, en investigación y en incidencia. No sé, Sol, si querés capacitación también. No, creo que lo más importante también de un poco lo que mencionaba Lu es la heterogeneidad de la red. Hay organizaciones, primero, multitemática, pero además en cuanto a tamaño, en cuanto a cómo trabajan, es muy diverso. Eso está bueno porque genera una situación en la que las mismas organizaciones se van transformando unas a otras, van aprendiendo unas de otras. Es un espacio donde se comparten herramientas, información, recursos y experiencias, básicamente. Se intercambian experiencias y te vas transformando como organización. Ahora, vamos a seguir, pero me está gustando cómo te integraste, está brillante. ¿Cómo es tu área de miembros? En particular, ¿qué es lo que haces? Y yo un poco trabajo creando espacios de fortalecimiento de las organizaciones, espacios para que las organizaciones puedan participar y se fortalezcan y se vinculen entre sí, con otros sectores, y también pensando formas nuevas de cómo integrar a los miembros en la red. Es decir, por un lado, organizando las mismas actividades que tenemos y brindándole los servicios que tenemos a los miembros, y por el otro lado un poco pensando cómo seguir fortaleciendo y pensando nuevos espacios para las organizaciones. Es como que el rol tiene esas dos patas. Nosotros tenemos también entonces cómo se ha integrado con ustedes también CADIME, DPT, Paz, todo esto está vinculado. ¿Cómo juegan todo este espectro? Y estamos muy contentos porque CADIME es uno de nuestros nuevos miembros y para nosotros siempre es muy interesante el momento de la membresía cuando se incorporan los nuevos miembros, porque es cuando realmente ves la diversidad de las organizaciones y lo que cada uno puede aportar, porque es como este espacio también, es un espacio que sirve mucho para las organizaciones para una cuestión también de visibilidad y no solo de organización, sino de causas y de problemáticas y de un montón de cuestiones, y es un poco el espacio de la red sirve para eso. Nosotros siempre decimos, es un espacio colaborativo para que cada uno pueda ver qué es lo que puede aportar a la comunidad y aportar a la red. Y eso es muy importante para eso, para entender la red no como un espacio de recibo, sino también yo aporto y recibo de los demás al mismo tiempo que yo doy lo que puedo dar a la comunidad y lo que tengo para aportar. Mira, estaba media tranquilita, ¿viste? ¿Te das cuenta? Vamos al aspecto institucional ahora y en cuanto a la proyección de todo esto. Bueno, una de las cosas que tal vez no mencionamos y que sea relevante mencionar es que RACI tiene un lugar medio particular, muy interesante, pero también muy desafiante, porque en tanto que somos una organización de segundo grado, interactuamos también en el ámbito internacional, con la cooperación internacional, con los organismos internacionales
digamos, transnacionales, con el Estado. Trabajamos, una de nuestras patas de trabajo es la incidencia, o sea, RACI forma parte de una mesa que está tratando de pensar un cambio del marco legal y fiscal para el sector. Entonces, eso nos ubica como un actor único, ¿no? Que estamos como, digamos, tenemos vínculo con el sector privado y propiciamos todos esos vínculos al mismo tiempo. Entonces, un poco ahí va, en ese eje va el tema de investigación, ¿no? Por un lado, gran parte de las publicaciones de RACI tuvieron que ver con trabajar el tema del fortalecimiento de las organizaciones por ahí menos profesionalizadas, porque tenemos desde manuales de acceso a la cooperación internacional, donde se explican nociones muy básicas de cómo preparar un proyecto, cómo presentarse, cuáles son los fondos disponibles en la Argentina, hasta otros proyectos en los que lo que hacemos es tratar de ver cómo está hoy el estado de la sociedad civil, ver cuántas organizaciones tenemos, cómo están trabajando, qué temáticas están trabajando. Es decir, que entendemos que tal vez falta un poco más de información pública respecto al sector y entendemos que generar esta información es clave también para después propiciar políticas públicas que sean afines y acorde a lo que le está pasando al sector, porque si no sabemos cuál es el statu quo, difícilmente podamos pensar políticas públicas. Entonces, actualmente estoy trabajando desde el área de investigación para terminar 2 proyectos. Uno que tiene que ver con mapear, que es la primera vez que RACI se embarca en un proyecto de dimensión nacional, que tiene que ver con mapear todos los recursos públicos disponibles con apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en todas las provincias, en las 23 provincias de la Argentina y en todos los ministerios nacionales y en CABA, para ver, sabemos que esta es una etapa digamos, del mundo donde la cooperación internacional ha mermado muchísimo en general y también nuestra región ya no es más prioritaria en la ayuda al desarrollo, o sea, estamos en 4º lugar después de África, Asia, Medio Oriente. Entonces estamos buscando alternativas, sabemos que hoy es muy difícil para las organizaciones la subsistencia, entonces estamos buscando fuentes alternativas, digamos, de sostenimiento. Otro de los proyectos que estamos terminando es un mapeo de cuáles son los actores en el sector privado, fundaciones y empresas que están trabajando con organizaciones y qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando con los ODS y qué tipo de ayudas están brindando. Así que estamos, y un tercer proyecto es el que te decía, realizamos el año pasado una encuesta a organizaciones de la sociedad civil, logramos un gran nivel de adhesión a la encuesta, más de 700 organizaciones de distinto tipo contestaron, desde cooperativas, organizaciones barriales y grandes ONGs, y estamos también preparando un informe sobre cuál es el estado de la sociedad civil desde la percepción de quienes trabajan en las organizaciones, qué cosas necesitamos, qué cosas queremos cambiar, y entendemos también que es sumamente importante seguir visibilizando lo que hacemos las organizaciones, porque a veces hay como un poco de confusión respecto de quiénes somos, ¿no? Como se generan un poco de tensiones a veces de cuál es nuestro rol respecto del Estado. Correcto. Vos sabés que a propósito de lo que estás diciendo, me parece que también se tendría que incentivar como para que sea, porque estamos hablando de responsabilidad social empresaria, fundamentalmente. Sí, totalmente. Entonces, a veces la empresa en forma individual realiza una serie de actividades en ese sentido que a lo mejor están dirigidas o están establecidas en un objetivo determinado, cuando existiendo este tipo de organizaciones pueden bifurcarse o pueden establecerse parámetros más universales como para abarcar más, ¿no? Totalmente. Y también pasa algo que es que hay muy poca visibilización de mucho trabajo, tal vez, de vinculación entre una empresa y cómo canaliza su RC en una ONG, pero no se visibiliza porque después la comunicación está dada solamente lo que hizo la empresa y no que lo hizo en conjunto con una organización. Entonces, parte del trabajo de RACI también es visibilizar esto. De hecho, tenemos una plataforma donde cada organización puede poner cuáles son sus proyectos, con quién los trabajaron y a qué ODS aportó, para que desde el lado empresarial, público y la misma sociedad civil pueda concientizarse de cómo está aportando a los ODS, con qué proyectos concretos, con quién lo está haciendo y de qué manera. Y es importante como esa visibilización del trabajo que hace y del rol que tiene, porque es como decía Lu, cada uno tiene su rol y ninguno es más importante que otro, simplemente son roles importantes y nosotros creemos que la importancia y las soluciones las encontrás en conjunto y trabajando de manera vinculante y colaborativa. Aunque no es una pregunta adecuada porque seguramente ya sabrán a qué segmento está destinado todo esto.
fundamentalmente, ¿no? Todos los productos de RACI están destinados, por lo menos los productos, digamos, el área de Sol es un área por ahí un poco más focalizada en los miembros, pero todos los productos de investigación de RACI están disponibles siempre para toda la sociedad civil. O sea, la mayor parte de todas las publicaciones están digitalizadas y se pueden descargar de manera libre de nuestra página, con lo cual cualquier organización, por pequeña que sea, mientras tenga acceso a Internet, puede acceder a toda esta bibliografía. Y eso es parte también de la línea de trabajo de RACI, ¿no? La democratización del acceso a la información. Una de las cosas, quisiera retomar algo que vos mencionaste, me pareció muy importante, que también creemos que empezar a trabajar, digamos, generar más sinergias entre RACI, el sector RACI como articulador, entre las organizaciones y el sector privado, nos va a permitir también ayudar a las empresas a que hagan un buen uso de los recursos que están dispuestos a donar. Porque a veces hay como un poco de desconocimiento respecto de cuáles son las necesidades de las organizaciones, de cuáles son los temas más acuciantes. Y de nuevo, por todo esto también es importante que tengamos información respecto del sector, que tengamos en algún punto casi diría datos duros, porque si no es muy difícil organizar la ayuda que recibimos. Y porque acá lo más importante es asegurarnos que esto llegue a las poblaciones vulnerables, a las comunidades que lo necesitan. Claro. Acá no se trata ni de las organizaciones ni de las empresas, acá los actores importantes que tenemos que cuidar y por los que tenemos que velar es por las comunidades en las que las organizaciones trabajan. Y con la cooperación internacional pasa un poco lo mismo en ese sentido, que de decir, bueno, como agenda tal país quiere donar a este país para trabajar ciertas cuestiones, pero después ahí el rol de la ONG es decir, esto en este momento no es prioritario, hay una necesidad concreta que es esta. Totalmente. Porque con los grandes filántropos en la cooperación internacional un poco pasa eso, que es lo mismo que hablamos de las empresas, es decir, bueno, mis donaciones quiero que vayan a esto, y yo quiero trabajar esto, pero después, ¿cuál impacto real tenés? Porque si no haces un estudio importante de cuáles son las comunidades con las que es necesario trabajar y de qué forma, capaz que terminás generando más daño de lo que ayudás. Mis estimadas Luana y Sol, realmente más que interesante lo que charlamos. No descarto la posibilidad de que volvamos a encontrarnos para seguir hablando y dando difusión a todo esto que me parece trascendente y muy importante, sobre todo por a dónde está destinado. Así que les agradezco sinceramente que hayan venido. Ha sido un gusto. Será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Y a ustedes, de todo el equipo.